Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el lugar y el momento en el que estén escuchando esto. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente relevante y es el tema de la tortura, específicamente de la exclusión de pruebas en el caso de tortura. Para esto nos estará acompañando Saori Ledesma, Liliana Flores, María Fernanda Ramírez y Cris Sánchez. Mientras que yo estaré como su moderadora. Mi nombre es Brenda Medina. Y para comenzar hablando acerca de este tema, es importante hablar de qué es la tortura. Nos dicen que la tortura incluye sufrimiento psicológico o moral y físico, mientras que los tratos crueles, inhumanos o degradantes son solamente aquel sufrimiento psicológico o moral que no incluye abuso físico. Sin embargo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura nos ha dicho que en el caso del concepto de tortura, esto no es del todo correcto, pues nos dice que puede ausentarse el dolor tratándose de la anulación de la personalidad, pero que un trauma violento siempre causa sufrimiento y por ello deja secuelas psicológicas. Claro que esto no puede siempre ser percibible de manera inmediata, sino que a través del tiempo. Por ejemplo, podría generar un cambio de personalidad duradero, un trastorno depresivo, generar un estrés postraumático u otros. A continuación tendremos a Liliana Flores, quien nos hará mención sobre temas de tortura en cuanto a en qué momento se presenta normalmente la tortura, entre otras cuestiones. Liliana, te cedo la palabra. Muchas gracias. Y como lo mencionaste, yo voy a mencionar quién realiza la tortura. Y bueno, es muy importante que en estos casos se mencione que pueden ser tanto los agentes del Estado o bien que estos hayan consentido la actividad. Cabe recalcar que cualquiera que mantiene algún vínculo laboral o contractual con entidades u organismos del Estado se le considera agentes del Estado, como por ejemplo los miembros de la Policía o Fuerzas Armadas, las Secretarías de Seguridad Pública. Y también cabe recalcar que entre estos entra la Secretaría de Seguridad Ciudadana o sus equivalentes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y así como las direcciones de seguridad pública o sus equivalentes. El uso de esta tortura está absolutamente prohibido por el derecho internacional, como ya lo hemos previsto. También cabe recalcar que en cualquier contexto y en todo momento, no obstante, esta práctica de esta conducta ilegal es generalizada en varios contextos, especialmente en el marco del proceso penal. Y también, como lo mencionaste, vamos a verificar en qué momentos el proceso penal es más frecuente la tortura. La tortura aplica desde la aprehensión o detención hasta su presentación ante el fiscal o juez, ya que en este momento ocurre mayor riesgo a ser objeto de malos tratos, a ser presionados para obtener su confesión y a ser forzados a proporcionar información que los incrimine o incrimine a terceros. Por mi parte, eso sería todo. También cabe recalcar que la tortura, pues como lo mencioné, sí es más frecuente en el momento de la detención. Muchas gracias, Liliana, por lo que nos comentas. Entonces, las personas que ejercen tortura son las autoridades que debieran protegernos. Esto es correcto. Lo investigado lo menciona que son aquellos los que tienen la mayor audacia para tratar de sacar una investigación, en este caso una confesión, por medio de intimidación. Muchas gracias, Liliana. A continuación, pasaremos con María Fernanda, que ella nos va a explicar qué es la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura y cómo se solicita. ¿Cuándo podrían solicitarse, esta exclusión de pruebas obtenidas por tortura? María Fernanda, te cedo la palabra. Muchas gracias, Brenda. Y bueno, pues para platicarles lo que nos has mencionado, quisiera antes hacer como que
un pequeño paréntesis, ¿no? Para establecer o para mencionar que precisamente uno de los principios que son base del sistema de justicia penal mexicano es la presunción de inocencia, que básicamente se trata de que nadie puede ser culpable de un delito hasta que se le demuestre lo contrario, por lo cual no es posible que la persona que está siendo señalada pueda autoincriminarse. Y de hecho, pues esta máxima de la presunción de la inocencia no es exclusiva del sistema de justicia mexicano. Muchos países también la han adoptado, así como diversos sistemas internacionales, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, adentrándonos al tema de la tortura, pues como bien nos lo ha comentado Liliana, esta se considera un supuesto especialmente grave respecto a la violación de derechos humanos, porque busca autoincriminación a través de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, haciendo esta relación entre el proceso penal y la tortura, en México la tortura se encuentra tipificada en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el numeral 24. Mientras que en el artículo 15 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, donde se prohíbe la utilización como prueba de declaraciones que hayan sido obtenidas mediante la tortura. Entonces, de lo anterior podemos inferir que en México la tortura ya es una conducta sancionada y, por lo tanto, las pruebas que se hayan obtenido mediante torturas deben excluirse, y esta exclusión es una regla. Esta regla ostenta precisamente que las pruebas obtenidas mediante tortura no deben ser aceptadas ni desahogadas dentro de ningún proceso. Y en caso de que llegara a suceder esto, no deberán tener ningún valor probatorio para la sentencia o en el momento en el que se llegue a dictar una sentencia. Y bueno, respecto a cómo vamos a pedir esta exclusión de la prueba, pues bueno, déjame decirte que en primer lugar, y precisamente por la especial gravedad que implica la tortura, son las autoridades quienes tienen la obligación de intervenir cuando adviertan que la persona que está siendo procesada pudo haber sido víctima de tortura. Y esta intervención tiene que ser expedita y ex oficio, ya que sobre las autoridades recae este deber de protección. Ahora, es importante aquí mencionar lo que la Corte Interamericana sostiene, ya que ha precisado que para acreditar la tortura dentro del proceso penal se requiere un estándar más bajo que el que se exige. En el sistema de justicia mexicano, el estándar es más allá de toda duda razonable, y esta carga de la prueba la tiene el MP. Ahora, cuando existan casos de tortura, este estándar, tal como lo menciona la Corte Interamericana, debe ser más bajo. Por lo tanto, vamos a adoptar un estándar de indicios razonables. Es decir, este estándar va a ser de razonabilidad para sostener que pudo haber existido la tortura y, en consecuencia, estas pruebas se excluyen. Ahora, también la exclusión de la prueba se puede realizar a petición de parte. En este caso, pues la parte solicita la exclusión o bien puedes también solicitar la nulidad de estas pruebas. Esta solicitud, pues la vamos a dirigir al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional deberá escuchar a todas las partes. Estas partes les van a narrar los hechos fácticos mediante los cuales se presume que la persona fue víctima de tortura y posteriormente este tribunal o este órgano jurisdiccional deberá pronunciarse al respecto. Muchas gracias, Mafer, por lo que nos comentas. Entonces, déjame dos cosas en claro. De poco o nada le sirve a la autoridad torturar y obtener pruebas que incriminen a una persona porque no lo van a poder utilizar en un juicio. Precisamente como tú lo comentas, Lore, pues lamentablemente la tortura es una realidad que se vive todos los días en México.
y pues se lleva a cabo con el fin de buscar autoincriminaciones, ¿no? Pero mejor no lo pudiste decir. Todas estas pruebas que fabricaron mediante la tortura no pueden ser utilizadas mediante un juicio, no pueden ser desahogadas, ni mucho menos pueden ser valoradas por las juezas o los jueces. Y otra duda más. Entonces yo no tengo que hacer como en juicio y probar, como tú comentabas, más allá de toda duda razonable, que la autoridad me torturó para que el juez pueda excluir estas pruebas. Exactamente. De hecho, pues el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba en este caso y con que existan indicios razonables o este estándar de razonabilidad es más que suficiente. Muchas gracias, Mafer, por aclararnos estas dos cuestiones y todo lo que nos has expuesto. A continuación, nos hablará Saori para explicarnos para qué debe pedirse esta exclusión de pruebas obtenidas por tortura que nos han estado comentando tanto Lili como Mafer. Saori, te cedemos la palabra. Preguntas del por qué y para qué se tienen que excluir los medios de prueba obtenidos mediante la tortura, tener el fundamento mismo de los derechos humanos. Este sienta su base en la dignidad de las personas. La tortura es una forma de destruir de una manera indiscutible dicha dignidad. Es por esta razón que la comunidad internacional ha decidido nombrar a la prohibición de la tortura como una norma de jus cogens, y esto trae aparejado una serie de obligaciones que son de carácter vinculatorio hacia los estados. El derecho a no ser sujeto a tortura no puede restringirse por ningún motivo. Bueno, cuando hablamos de tortura, nos tenemos que referir a una de las violaciones a derechos humanos más graves que pueden existir. Esta vulnera la integridad personal, la cual está consagrada en el artículo 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, por el carácter de norma jus cogens de la prohibición de las personas, de la prohibición de la tortura a las personas, han surgido una serie de obligaciones hacia los estados, como la abstención absoluta de utilizar este tipo de prácticas para cualquier fin. Bueno, exclusivas obtenidas por tortura no solo debe hacerse para garantizar las obligaciones internacionales adquiridas por la ratificación de los tratados de derechos humanos, sino también tiene que garantizar la protección de los principios y finalidades del sistema penal acusatorio, como el juicio justo, la contradicción y la congruencia entre la verdad histórica con la verdad legal, ya que estas pruebas obtenidas mediante tortura no podemos estar seguros de que nos lleven a la verdad, que es lo que tiene que buscar el Ministerio Público en este caso. Por mi parte, sería todo sobre esta parte. Muchas gracias, Saori, por lo que nos comentas. Entonces, rescatando un poquito de la información que nos has dado, estas pruebas se excluyen porque no nos quedaría a nosotros como ciudadanos la certeza, como decía María Fernanda en el juicio, más allá de toda duda razonable, que la persona que se está incriminando sea realmente el responsable por estas cuestiones de la tortura. ¿Es correcto? Sí, es correcto lo que... Me parece que hemos dejado de escucharte, Saori. Bueno, Saori está teniendo algunas complicaciones técnicas, cosas muy comunes con esto de la tecnología en estos tiempos, pero ella nos comentaba, a lo poco que mencionó, es que esto era correcto. Pasaremos ahora a hablar de otro tema que también es sumamente relevante, y esto es el caso Gapgen contra Alemania, Cabrera y Montiel contra México, y para esto tendremos a Cris Sánchez, quien nos estará hablando acerca de estos
que es un tema bastante relevante para pues entender un poquito más acerca de la tortura que nos aqueja no solo al Estado mexicano, sino a todos los países. Cris, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Brenda. Buenos días, tardes y noches a quienes nos escuchan. A continuación presentaré cómo se ha materializado la exclusión de pruebas obtenidas por tortura en la jurisprudencia y precedentes de los tribunales internacionales. Particularmente, analizaré brevemente el caso de Magnus Gafgen contra Alemania, conocido en 2010 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el cual se declaró la responsabilidad de la República Federal de Alemania por violaciones a la integridad personal del señor Gafgen. Primero, me permitiré contarles un poco sobre este caso. Jacob, un niño de 11 años, fue secuestrado en 2002. Para su liberación, se pidió un rescate de 1 millón de euros. Como una estrategia de persecución del presunto responsable, se colocaron dispositivos de localización e identificación en los billetes. 3 días después, en el aeropuerto de la ciudad de Frankfurt, el señor Magnus Gafgen fue detenido. Después de su detención, el señor Gafgen fue llevado a las oficinas de la policía, donde un detective comenzó a interrogarlo para averiguar la ubicación de Jacob, mientras otros agentes revisaban su departamento. En este interrogatorio, Gafgen había insinuado a la policía que el niño seguía vivo y estaba retenido por otras personas a las afueras de una cabaña de Frankfurt. Ya que las investigaciones no lograban dar con la ubicación del niño, el jefe de la policía local ordenó a uno de sus agentes que amenazara al señor Gafgen con someterlo a dolor y sufrimientos físicos en caso de que no revelara la ubicación del niño y que, de ser necesario, lo torturara sin provocarle marcas visibles. Este agente hizo lo que su jefe le ordenó y amenazó a Gafgen, quien confesó que el niño ya estaba muerto y reveló dónde estaba su cuerpo. Este caso es muy particular porque el jefe de la policía, el señor Wolfgang Daschner, documentó en una nota en el expediente policial que, ya que consideraba que Jacob aún se encontraba con vida y que corría peligro, estaba justificada la orden de amenaza de tortura contra Magnus Gafgen para poder salvar la vida del niño. El señor Gafgen fue llevado por los agentes al lugar que había dicho, donde, además de encontrar el cuerpo, encontraron marcas del auto de Gafgen. En el regreso del trayecto, Gafgen confesó que él había secuestrado y matado a Jacob, y reveló dónde estaban algunas pertenencias del niño y la máquina de escribir con la que redactó la carta para el rescate. En otras ocasiones, Gafgen confirmó su confesión ante la misma policía y el fiscal y un juez de distrito, alegando arrepentimiento sobre los acontecimientos que había provocado. Durante el desarrollo del proceso penal, en la primera instancia, la defensa del señor Gafgen solicitó la clausura del proceso o, en su defecto, que las declaraciones de su representado no fueran tomadas en cuenta, ya que habían sido obtenidas bajo amenazas de tortura. En ese sentido, solicitó la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado sobre el cuerpo de Jacob, algunas de sus pertenencias y la máquina de escribir, todas estas obtenidas derivado de la confesión ilegal de Magnus. El tribunal de primera instancia sí realizó la exclusión de la confesional que fue obtenida por medio de amenazas de tortura, pero consideró que hacer una exclusión de las demás pruebas derivadas de la confesión por amenazas de tortura era excesivo. En consecuencia, Gafgen fue condenado a la cadena perpetua. La sentencia condenatoria fue recurrida ante la Corte Federal de Justicia y eventualmente ante la Corte Constitucional de Alemania, quienes confirmaron lo que resolvió el tribunal de primera instancia. En sus argumentos, ambas cortes declararon que había bastado con excluir las declaraciones autoincriminatorias del señor Magnus Gafgen para preservar sus derechos en el proceso penal. Dicho esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos planteó 3 argumentos esenciales. En primer lugar, a pesar de que el señor Gafgen no había sufrido tortura física, el método interrogatorio se consideraba un trato inhumano. Lo que mis compañeras panelistas han mencionado, recordando esto, ya que el derecho a no ser una víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes es un derecho absoluto que no admite excepción alguna, y a pesar de que los policías dijeran que con estos actos estaban buscando proteger la vida e integridad de Jacob, nunca podía dejarse de lado este principio. En otras palabras, no puede existir un examen de proporcionalidad donde se ponga en debate el derecho a la no tortura, ya que éste, además de ser un derecho humano, tiene un carácter de regla perentoria,
aunque existan posibles violaciones a derechos humanos como la vida. En segundo lugar, aunque el Estado alemán alegara que el señor Gafgen ya no era una víctima de violaciones a sus derechos humanos porque ya se había excluido la confesión obtenida por amenazas y porque ya se habían sancionado a los agentes policíacos que habían ordenado y ejecutado esta amenaza, el señor Magnus aún conservaba su calidad de víctima. Esto porque, aunque los autores de la tortura fueran sancionados, la pena que se les impuso fue demasiado leve, a saber, multas, que al final de cuentas fueron suspendidas. También porque a pesar de haber sido disciplinado el jefe de policía, unos meses después fue ascendido en el departamento de policía, lo que dejó en duda el compromiso del Estado alemán de combatir la impunidad de los actos de tortura y que daba como mensaje la premiación de cometer estos actos. En tercer lugar, el Tribunal Europeo mencionó que si bien no era de su competencia pronunciarse directamente sobre la admisibilidad de pruebas en un proceso penal, sí era competente para pronunciarse sobre las pruebas obtenidas por las violaciones al derecho a no ser víctima de tortura. Así, este tribunal sostuvo que sólo habría una violación de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativas al derecho a una audiencia justa si se acreditaba que las pruebas obtenidas por medio de tortura habían sido tomadas en cuenta de forma esencial para la sentencia condenatoria. Es así como el Tribunal Europeo declaró la responsabilidad de la República Federal de Alemania sobre las violaciones al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la prohibición de la tortura. Sin embargo, y aunque en el proceso penal del señor Gafgen fueron tomadas en cuenta de forma indicativa las pruebas obtenidas a partir de la confesión bajo amenaza de tortura, ya que éstas no fueron fundamentales dentro de la resolución y que el señor Magnus confirmó después que había que había secuestrado y matado a Jacob como una forma de disculpa y arrepentimiento, el Tribunal Europeo determinó que no había una violación al derecho a un juicio justo. Estos criterios de exclusión de pruebas obtenidas por medio de tortura han sido replicados en otros tribunales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, resolvió que tanto en los casos de pruebas obtenidas por medio de tortura como por otras violaciones a los derechos humanos, deberán excluirse en los considerandos y argumentos de forma y de fondo de las sentencias en materia penal. En conclusión, de todo lo anterior podemos rescatar que en ningún caso podrá justificarse una restricción al derecho a la no tortura, ni siquiera cuando aparentemente en un test de proporcionalidad podamos acreditar que un derecho pesa más que este. El Estado, en todo momento, debe ejercitar sus facultades de persecución de delitos, sin vulnerar los derechos del o el imputado, para no vulnerar el derecho de las víctimas de reparación, verdad y justicia. Eso es todo, Brenda. Muchas gracias, Cris, por lo que nos comentas. Y en este momento se me viene un libro buenísimo a la mente que es de Roxane Klaus, que nos dice, ¿podría llegar a justificarse la tortura? Y como bien nos ha explicado Cris, pues el Estado carece de legitimidad para ordenar la tortura, porque se supone que el Estado es superior en esta cuestión moral frente al delincuente, por lo que no puede utilizar los mismos medios que éste utiliza para delinquir. Y en este sentido también quisiera exponer que muchas veces creemos que el sistema no funciona y tal como lo comentaba María Fernanda en el aspecto de la presunción de inocencia y en relación con lo que comenta Cris, que no es tanto que el sistema no funcione, sino más bien que los operadores no saben cómo hacer funcionar el sistema. Cris comentaba que estas personas, estos investigadores, policías alemanes, no lograban encontrar pues al niño y es por eso que toman estas medidas de torturar a la persona. Sin embargo, si estas personas se capacitaran más en cuanto a investigación, en cuanto a criminalística, esto no sucedería. El Estado debe empezar a tomar su responsabilidad de investigador y, como también lo comentaba Saori, de buscar esclarecer los hechos, no culpar a alguien, sino esclarecer. Por lo que ahora, para darle al trabajo una perspectiva más diferenciada, hablaremos de dos cuestiones que son, que son muy relevantes. En primer momento hablaremos de la perspectiva de género y por último de la violencia sexual como tortura.
Comenzando con el primer punto de perspectiva de género, María Fernanda volverá a comentarnos acerca de este tema. María Fernanda, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ben. Y bueno, respecto a esto de la perspectiva de género, que últimamente es un tema muy sonado, y pues como suelen comentar, es un tema muy de moda, hay que entender el contexto histórico, ¿no? Es importante que nosotras y nosotros sepamos que a través de la historia, las sociedades alrededor de todo el mundo se han desenvuelto en un contexto de imperio patriarcal, de estructuras patriarcales. ¿Qué son estas estructuras? Pues es básicamente que todos los ámbitos en los que las personas nos desarrollamos, económicos, políticos, culturales e incluso el ámbito jurídico, le otorga privilegio a los hombres, especialmente a hombres blancos heteronormados. Y estos privilegios que se les otorgan a los hombres acarrean un costo al bienestar y a la dignidad de las mujeres, obviamente en su perjuicio. Y bueno, pues estas estructuras patriarcales han provocado, perdón, que el poder sea asimétrico, lo cual provoca nuevamente más diferenciaciones entre hombres y mujeres. Pero estas diferenciaciones básicamente son en cuanto a los roles, en cuanto a las aptitudes, en cuanto a las capacidades que tenemos las mujeres a comparación de las que tienen los hombres. Y bueno, es así que todas estas estructuras que otorgan privilegios, que han hecho este montón de diferenciaciones y que pues de estas diferenciaciones emanan los roles de género, es que representan un obstáculo para el libre desarrollo de la vida digna de las mujeres. Y estos obstáculos, en mayor medida, se reflejan a través del ejercicio de la violencia que puede ser ejercida de muchas formas, por ejemplo, violencia física, psicológica, económica, violencia institucional y violencia sexual, lo cual provoca una reducción sustancial en cuanto a los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, si bien es cierto que han habido luchas muy importantes por el reconocimiento de los derechos para las mujeres que ya se han reflejado en cuerpos normativos tanto nacionales como internacionales, pues también es cierto que estas luchas o estas leyes todavía no terminan de materializarse en la realidad, lo cual pues es más que evidente en las recomendaciones que ha hecho el comité a México, que ha hecho la CEDAW a México, y pues también los informes que ha rendido México hacia el comité, ¿no? Pueden buscarlos, pueden leerlos y pues se darán cuenta que realmente estamos todavía muy, muy atrasadas y atrasados en la materialización de esta realidad. Y bueno, una vez que pues se ha establecido que son estas estructuras de violencia que van permeando y que van permitiendo que se violenten a las mujeres y que las convierten en un grupo vulnerable, pues ya podemos aterrizarnos en lo que es enfoque de género, ¿no? Y bueno, pues básicamente el enfoque de género, en palabras muy sencillas, es poder visualizar estas estructuras cuando estamos haciendo el estudio de una situación en la que una mujer fue violentada. Es que podamos tener todas estas herramientas para reconocer cuáles son las situaciones o los estados de vulnerabilidad en los que una mujer se encuentra y que pues estas situaciones las han colocado en una situación de desventaja respecto a los hombres. Por poner un ejemplo, tenemos a una mujer que salió del estado de Chiapas, que es indígena, que va hacia el norte del país en busca de trabajo, y en este trayecto es detenida arbitrariamente porque quieren que se autoincrimine por un delito que no cometió,
pongámosle, delincuencia organizada, y pues la detienen arbitrariamente, no la presentan ante la autoridad correspondiente, sino que la tienen privada de su libertad ilegalmente durante 3 días. En estos 3 días es torturada físicamente, psicológicamente y sexualmente. Entonces, pues, teniendo en consideración todas las cuestiones de desventaja en la que se encuentra esta mujer, primeramente por ser mujer, después que es indígena, después que es migrante, después que se encuentra en una situación de pobreza. Y pues básicamente es eso, ¿no? Poder identificar todas estas situaciones en las que una persona se podría encontrar que la ponen en una situación aún más de desventaja y vulnerabilidad. Muchas gracias, Mafer, por lo que nos comentas. Realmente, esta violencia que vivimos las mujeres, que es lo que María Fernanda quiere hacer más hincapié, pues es algo muy lamentable que se sigue viviendo día tras día. Y esto de la perspectiva de género nos ayuda a visualizar a cada grupo vulnerable. Si no mal te entendí, María Fernanda, ¿me podrías corregir? Claro, pues básicamente es eso, ¿no? Que podamos identificar, pues, bajo qué estructuras se encuentra una mujer, cuáles son las relaciones de poder que la están oprimiendo y que por ende la ponen en una situación de desventaja o vulnerabilidad. Muchas gracias por ayudarme con esta duda, porque si bien es un tema que está bastante, pues digamos, comentado hasta el día de hoy, pues no olvidemos que siempre hay nuevas cosas que aprender y María Fernanda es una persona que le gusta este tema y pues debemos siempre, siempre intentar aprender. Por último, Saori nos hablará de esto que nos comentaba María Fernanda, pero haciendo más enfoque en cuestión a la violencia sexual como una forma de tortura. Saori, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lynn. Bueno, primero hay que establecer que las agresiones sexuales constituyen el género de los actos violentos que involucren cualquier contenido de tipo sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega y otros contra México, ha considerado que la violencia sexual se configura mediante acciones de naturaleza sexual que se cometen en contra de una persona sin su consentimiento. Estas, además de comprender la invasión física del cuerpo, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Esto es muy importante porque nos está hablando de tortura psicológica mediante actos sexuales. Bueno, en el caso Tenco, también la Corte Interamericana estableció que los insultos, abusos verbales y amenazas cometidas en contra de mujeres o cualquier persona a los que fueron sometidas, bueno, más bien, si estas insultos, amenazas, golpes tienen una connotación sexual y discriminatoria por razones de género, se va a considerar como tortura sexual. Y ahora voy a hablar del por qué se considera tortura. Bueno, recordemos al principio, mencionamos que la tortura tenía diferentes fines. Y la violencia sexual, al igual que la tortura, persigue los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. La Corte Penal Internacional ha establecido que la violencia sexual es uno de los peores sufrimientos que una persona puede infligir hacia otra, debido a que ésta constituye un ataque a la dignidad e integridad de las personas. Es por esto que es implícita la gravedad que trae aparejada y, por tanto, su naturaleza de tortura. Bueno, por mi parte sería todo de mencionar de por qué la violencia sexual es un tipo de tortura.
Muchas gracias, Saori. Entonces, si te entendí bien, si un oficial de policía o cualquier autoridad, así sea que no me esté tocando, pero me está diciendo algunas cosas con connotación sexual, ¿eso podría ser equivalente a tortura sexual? Sí, claro, porque está ahí inmersa la naturaleza sexual y discriminatoria. Gracias. Y por último, todos estos estudiosos del derecho nos darán una conclusión, así para tener las ideas más frescas, empezando por mí, que diré que pues la tortura, aunque no tenga alguna consecuencia de manera inmediata que sea perceptible en cuanto a este sufrimiento psicológico, no quiere decir que no haya existido, porque esto se puede presentar a través del tiempo, como ya lo había mencionado, con algún estrés postraumático, algún cambio de personalidad duradero o un trastorno depresivo. Esto por mencionar algunos. Seguido de mí, seguirá Lili, quien nos dará su breve conclusión. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que es muy importante que nosotros como personas, como seres humanos, tengamos en cuenta cuáles son nuestros derechos para poder evitar, aunque es muy poco práctico el que se pueda evitar la tortura, porque como lo mencioné antes, son los agentes del Estado los que tienen más poder en el momento en que nosotros somos, en el momento de la detención, por así decirlo. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos más que nada. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Y complementando a ella, hay que recordar que existen asociaciones en pro de los derechos humanos que buscan que personas que se encuentran incluso ya en prisión puedan ser liberadas bajo esta exclusión de prueba de tortura que en su momento no, no fue analizada. Así que, como dice Liliana, hay que conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Seguido seguirá esta María Fernanda, quien nos dará su breve conclusión. Gracias, Bren. Bueno, pues creo que lo que yo tendría que decir es que nosotras como abogadas y abogados tenemos el deber de conocer estos temas tan importantes y que lamentablemente son tan comunes aquí en México, ¿no? Es importante que sepamos que la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura es una regla y que este deber también recae sobre las y los juzgadores, ¿no? Eso no nos exime también de conocer, eh, pues, cómo es el proceso para que esta exclusión se lleve a cabo, porque, pues, aterrizándonos en la realidad, es muy probable que pruebas lleguen incluso a desahogarse en un juicio y es ahí cuando también nosotras y nosotros entramos en nuestro papel de defensoras y defensores, ¿no? Y también que siempre tengamos en cuenta, en este caso, el enfoque de género, porque es muy común que las mujeres sean torturadas sexualmente. Y nosotras y nosotros tenemos que estar preparadas y preparados con los conocimientos necesarios para poder defenderlos, porque a fin de cuentas, si nosotras como abogadas y abogados no lo sabemos y no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Bueno, de mi parte sería todo. Claro, lo que dice María Fernanda es muy verdad. Nosotros como abogados, abogadas, tenemos el deber de defender a nuestro cliente y no solo en cuanto a las cuestiones de si lo hizo o no lo hizo, sino también de que todo el proceso se esté llevando conforme a derecho, porque el hecho de que una persona no sea torturada no es una excepción, es una regla, como bien lo expresaba María Fernanda. A continuación, Saori nos dará su conclusión. Muchas gracias. Bueno, yo puedo concluir que nosotros y nosotras como defensores, defensoras, promotores, promotoras de derechos humanos tenemos la obligación de desestigmatizar a las personas que están atravesando por un proceso penal.
¿A qué me refiero con esto? De que cuando vemos alguna publicación en Facebook de que a tal persona ya fue golpeada por los oficiales, muchas veces las personas de la sociedad se alegran por ello, porque creen que eso es justicia cuando no lo es. Entonces, nosotros y nosotras tenemos el deber de desestigmatizar este tipo de situaciones porque no está bien, no es correcto y tenemos que luchar para que de verdad haya justicia y de verdad se siga un procedimiento conforme a derechos humanos. Muchas gracias. Claro, y la verdad es que, como comentas Saori, no debemos estigmatizar a las personas por más que parezcan culpables, ya sea, llámese en redes sociales o en los medios diversos de comunicación como la televisión, porque no sabemos en qué momento nosotros podamos estar ahí y obviamente queremos vivir un proceso conforme a derecho y que si somos culpables se nos pruebe en un juicio y no mediante algún medio de comunicación y mucho menos a través de un proceso de tortura. Y por último tenemos a Christopher, quien nos dará su conclusión. Muchas gracias, Brenda. Eh, Particularmente creo que es importante no minimizar la tortura. Al final de cuentas, independientemente de que seamos parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad, particularmente las personas que se encuentran privadas o que de su libertad o que se encuentran en situación de reclusión, eh, pues no es bueno, no es correcto y muchísimo menos es parte de los estándares convencionales ni constitucionales que normalicemos los actos de tortura. Eh, Esta cuestión de la tortura es bastante preocupante. La fabricación de culpables es muy preocupante porque se basa en la tortura y simplemente y concretamente que exista un contexto de fabricación de pruebas o incriminación a través de confesiones obtenidas por tortura o demás medios probatorios obtenidos por la misma tortura, evidencia que existe un contexto generalizado de tortura. Y esto, a su vez, evidencia que, al menos en cuestiones de preservación, protección y garantía de los derechos a la integridad personal y a no ser torturado y torturada, pues termina pues demostrando que es, al menos México, un Estado de Derecho fallido en cuanto a estas cuestiones. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias y complementando, recordemos que México ocupa el tercer lugar en población carcelaria. Es preocupante que tantas personas, incluso sin sentencia, se encuentren ahí dentro solamente por estas autoridades que han fabricado, como bien lo comenta Cris, personas culpables. ¿Culpables de qué? No lo sabemos, porque no se ha esclarecido en un juicio. Y bueno, pues esto fue todo. Agradecemos su compañía, agradecemos que hayan tomado su tiempo para escucharnos hasta este último momento y sobre todo agradecemos a María Fernanda, a Liliana, a Cris y a Saori por habernos compartido esta información que esperemos sea valiosa para todos ustedes. Gracias.